La perseverancia. La perseverancia es algo que tiene que caracterizar a los hijos de Dios. Hay algunos que estaban entre nosotros, decía Juan, pero se fueron, no permanecieron y nunca fueron de nosotros. Esto es distintivo de los hijos de Dios. Bienvenidos a Platiquemos, un espacio donde aprendemos juntos de la palabra de Dios, un espacio donde estamos abordando el tema libros olvidados de la Biblia, donde ya hemos comentado sobre el libro de Sofonías. Fue una aventura total el sumergirnos a este libro, aprender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, lo que Dios dijo en aquel entonces para su pueblo y lo que también quiere decirnos hoy en día. En estos últimos episodios estamos hablando del libro de Ageo, un profeta, uno de los profetas menores de los 12 que aparecen en el Antiguo Testamento, pero que en esta ocasión nos toca navegar por el capítulo 2 de Ageo, pero también siempre dándoles la bienvenida a ustedes y a Juan José, que siempre nos acompaña en este espacio. Buenas noches, Valerio, y sí, también a las personas que nos estén viendo. Y tal como lo decías, Valerio, son libros olvidados de la Biblia, y también quizás podríamos decir que también hay promesas olvidadas en estos libros, Valerio, porque quizás solo llegamos a leer, ya como lo habíamos dicho, leemos quizás los libros de Proverbios, adquirimos sabiduría ahí, pero yo creo que hay mucho más de qué aprender en cuanto al resto de la Biblia. Y Valerio, coméntanos. Sabemos que vamos a hablar en el último capítulo, pero no de esta temporada, sino que del libro de Ageo. Así es, Juan José, estamos hablando de uno de los profetas menores, uno de los profetas que trajo una palabra para temblar al pueblo judío, que habían regresado después de 70 años de estar en cautiverio en Babilonia. Estaban regresando a su tierra, es lo que habíamos visto, pero sin embargo se ocuparon primero de las cosas de ellos. Empezaron a reconstruir sus casas, a construir casas lujosas, pero descuidaban algo más importante, la casa de Dios. Y miramos en el capítulo 1, Juan José, un pueblo desanimado, un pueblo sin ánimos de reconstruir. Pero en el capítulo 2, Dios les da una promesa, y es que les dice: no tengan miedo, cobren ánimo, yo estoy con ustedes. Esto fue suficiente para que el pueblo saltara y empezara a reconstruir el templo. Y en este capítulo, Juan José, es donde miramos no solamente la promesa, sino también la presencia de Dios con ellos, el tiempo de gloria que les promete en este capítulo, Juan José. Sí, exacto. Realmente podemos ver cómo Dios manda a Ageo, Valerio, en cuanto al pueblo ante Zorobabel y al sacerdote Josué, si no estoy mal, a darles esta promesa. Y podemos leer ya en el capítulo 2, en el versículo 4, llegamos a encontrar estas palabras. Lo podemos leer como que 2 veces en cuanto a esfuérzate. Quizás podríamos decir que Ageo quizás habrá recordado en cuanto a Josué en el tiempo de Moisés, quizás se guió de esto al decirte: mira que te mando que te esfuerces. Y nuevamente Ageo ya en este libro le vuelve a decir a su pueblo: realmente esfuércense, dice Jehová. Yo creo que él promete su presencia. Es que, Valerio, cuando vamos leyendo el capítulo 2, realmente encontramos el título ya en nuestra Biblia muy común o popular, que es la versión 60, la gloria del nuevo templo. Cuando se construye el nuevo templo, yo creo que, Valerio, aquí hay algo que podemos encontrar el día a día en nuestras iglesias o en la vida personal en cuanto a las comparaciones. Podemos decir que el pueblo, después de que ya hayan terminado de haber construido el nuevo templo, yo creo que más de alguien vino y empezó a murmurar en cuanto al pueblo, a decir: es que no lo recordamos así, o no quedó como el otro. Y justamente, Valerio, hoy en día es inevitable muchas veces escuchar esta palabra en la iglesia: no lo hizo bien, o si lo hubieran hecho así hubiese quedado mucho mejor.
Yo creo que el pueblo estaba pasando por esos momentos en decir, el templo no lo estamos viendo tan grande, no lo vemos quizás con muchos adornos como el anterior templo. Yo creo que esto fue uno de los primeros retos en cuanto al pueblo en ese entonces, Valerio, en cuanto a cómo lidiar con la comparación. Sí, Juan José, las apariencias, podríamos caer en esto. Actualmente y en todos los tiempos creo que nosotros nos dejamos llevar por las apariencias. En tanto acá lo que estaban experimentando el pueblo de Israel es que lo que ellos estaban reconstruyendo, el templo que ellos estaban remodelando, por decirlo así, en otras palabras, el templo había quedado en ruinas. Habían robado los utensilios, las murallas estaban derribadas y ellos estaban trabajando. El profeta les dice, no teman, no tengan miedo, esfuércense, no tengan miedo, Dios está con nosotros. Pero lo que la vista humana miraba con José no era algo tan impresionante como el antiguo templo. Y es que muchas veces con José nosotros nos dejamos llevar también por lo que nuestros ojos ven. Y se nos olvida que hay una perspectiva diferente a la de nosotros, y es la perspectiva de Dios. La perspectiva de Dios, Juan José, es la que debe de importarnos. Porque a pesar de que lo que estaban construyendo ellos no era tan imponente como el templo anterior, en esta ocasión Dios les dice, mi gloria postrera, la gloria que va a estar en este templo va a ser mucho más grande, mucho mayor que la anterior, que la postrera. Esta es una promesa que Dios les da, y esto nos da también, Juan José, algo para nosotros hoy en día, que primero tiene que ser Dios. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, Dios se encarga del resto, Juan José. Cuando nosotros decidimos reconstruir lo espiritual, Dios se encarga de todo lo demás. Entonces nosotros tenemos que ver también qué es lo que se ha derrumbado en nuestras vidas, qué es lo que sentimos que ya no se siente igual que antes, ya no se mira igual que antes. Es que en aquel entonces servimos, es que en aquel entonces hicimos esto, es que recordamos con José las famosas campañas evangelísticas, que creo que en nuestra infancia todavía vimos algunas campañas evangelísticas, y eran eventos donde muchas personas se acercaban a estos eventos cristianos y muchos aceptaban a nuestro Señor Jesucristo. Muchas familias llegaban y se convertían en estas actividades. Mas hoy en día ya no podemos ver estas actividades. Podemos hacer así de grandes o más grandes, Juan José, pero no vemos los mismos resultados que mirábamos hace años. Y es que la palabra de Dios nos dice, no tengan miedo, mi presencia está con ustedes. Tenemos que recordar esto, Juan José, que no son las apariencias, que no es lo que nuestros ojos ven, que es la perspectiva de Dios. Y lo que nos debe importar, lo más importante es la presencia de Dios, que nosotros debemos de ocuparnos en las cosas espirituales, Juan José, no en las cosas que impresionen al hombre, sino que, digamos, podemos tomar esto, Juan José, el hacer eventos. No tenemos que preocuparnos con impresionar a la gente, con impresionar a los hombres, con quedar bien con la gente, no, sino que yo creo que lo más importante debe ser lo espiritual. Tenemos que prepararnos espiritualmente, buscar a Dios, tratar de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, entregar todos nuestros planes en las manos de Dios. Y Él se va a ocupar del resto, Juan José. Aunque el evento que hagamos, aunque la actividad que hagamos no sea tan impresionante, lo que debe importar es la base sólida y es ocuparnos de nuestra relación con Dios. Sí, exacto. Y aquí realmente vemos esta promesa, Valerio, en cuanto a lo que llegas a mencionar, en cuanto a servir de corazón. Y es que aquí podemos ver que Dios realmente liberó, después de un tiempo, Valerio, y tal como lo mencionabas, a que el pueblo pudiese reconstruir nuevamente su templo. Llegamos a esto, y hoy en día, Valerio, quizás en nuestra iglesia, tal como lo comentabas, quizás en años anteriores, quizás se hizo un congreso,
quizás el presupuesto fue de 20,000, es un ejemplo. Quizás hoy en día nosotros fuimos llamados a hacer nuevamente un congreso, pero con un presupuesto muy corto. Yo creo que Valerio, sí, realmente es inevitable que alguien llegue a decir, salió muy poco, muy triste, exacto. Alguien podrá decir esto, es que el año pasado o hace 5 años, o si tenemos envidia en el corazón, Valerio, podríamos decir, es que yo cuando estuve lo hicimos de esta manera. Y el pueblo caía en esto. Y es que aquí podemos ver esta promesa, Valerio, en cuanto a tener un corazón de humildad, Valerio, buscar a Dios de humildad, con humildad. Y aquí podemos ver esta promesa, así como en el tiempo cuando Dios mandó a Ageo, Valerio, prometió su presencia. Y esto es lo que también nos promete a nosotros en cuanto a que Él, en esta promesa, si nosotros le llegamos a servir realmente de corazón, Él promete su presencia con nosotros. Y si esto también, Valerio, es como que es un llamado para nosotros, en el sentido de que el pueblo lo llamaron a construir nuevamente el templo. Esa era su misión. Y hoy en día, tal como lo mencionabas, Valerio, si nos toca servir en algo en la iglesia, no lo olvidemos que es para Dios y no es para las personas. Obviamente las personas siempre nos van a ver y quizás nuestro servicio sea para las personas, pero primeramente es para Dios. Cuando ya vemos en el capítulo 2, versículo 8, Valerio, cuando Ageo llega a decir esto, que mía es el oro y la plata, pero esta palabra le fue dado por Dios, realmente era un recordatorio, Valerio, en cuanto a, así como yo los liberé de Egipto, cuando el pueblo fue liberado de la esclavitud, Valerio, el corazón del faraón era muy duro, Valerio, fue endurecido. Pero Dios les vuelve a decir, así como yo los saqué de Israel, también no olviden que mío, todo el oro es mío, les llega a decir Dios. Y aquí se les da esta promesa, Valerio. Y es una promesa muy bonita que quizás nunca lo habíamos leído, Valerio. Y esto es lo que nos promete Dios también a nosotros en cuanto a tener un corazón que realmente esté dispuesto a servir a Dios, Valerio. Y realmente Dios promete todo, Valerio. Yo creo que más de alguna vez siempre nos has dicho que realmente cuando buscamos a Dios es que siempre nos llega a sorprender. Y esto era lo que el pueblo le esperaba también. Sí, Juan José, y algo que mencionas, el personaje de Zorobabel. Este personaje es la representación de Jesús en este libro. Esto es uno de los datos que nosotros podemos ver en el libro de Ageo. Uno de los personajes que representa a Jesús, de las profecías mesiánicas que encontramos aquí, es el personaje de Zorobabel, un sacerdote que también era descendiente de David. Entonces acá son datos que también nos ayudan a ver de cómo está la Biblia alineada, Juan José. En toda la Biblia encontramos la figura de Jesús. Y en esta ocasión está representada por el sacerdote Zorobabel, donde miramos algunas promesas en los últimos versículos, también donde dice haré temblar toda la tierra. Aquí miramos cómo es la venida del Señor Jesús. Entonces también son noticias que nos llenan del corazón a nosotros hoy en día, que el Señor está con nosotros. Y algo que se me viene a mente, Juan José, es que muchas veces de lo que estamos hablando, de nuestras actividades, de la congregación, de lo que hacemos en la obra de Dios, a veces estamos comenzando algo y tal vez te recordás, Juan José, cuando empezamos esto de grabar contenido. Yo recuerdo que lo hacíamos con teléfonos y no eran teléfonos como los que hay actualmente, eran teléfonos muy básicos, que sí, exacto, con una cámara. Y esos teléfonos no eran los más buenos en aquel entonces, sino que los nuestros eran lo más básico que podía existir, y lo hacíamos de todo corazón. ¿A qué voy con esto? Y es que muchas veces nosotros, Juan José, no valoramos los pequeños comienzos, descuidamos y decimos, no, es que esto no va para algo grande, es que esto no creo que tenga futuro.
Y esto les estaba pasando al pueblo de Israel cuando estaban reconstruyendo el templo. Ellos no estaban valorando esos pequeños comienzos, ese ladrillo, ese pedazo de barro, ese pedazo de piedra que estaban colocando. Ellos no estaban viendo la gran obra que Dios estaba haciendo a través de ellos. Por eso nosotros no debemos de menospreciar los pequeños comienzos. Lo que nosotros tenemos que tener siempre es la presencia de Dios, es la aprobación de Dios. Y esto era lo que tenía este pueblo. No estaban haciendo su voluntad. La voluntad de ellos era estar cómodos, era reconstruir su casa, adornar su casita, estar cómodos en sus casas, en sus hogares. Pero Dios les dice, no es justo, no es tiempo que ustedes estén en casas cómodas, mientras que mi casa, esta casa, esté en ruinas. Entonces levántense. Y se levanta el pueblo de Israel, aunque con pequeños comienzos. Ellos a lo mejor no valoraban esto. Viene Dios y les promete su presencia. No tengan miedo, yo estoy con ustedes. Y es lo que Dios nos dice hoy, Juan José, en los pequeños comienzos, cuando estamos convencidos que lo que estamos haciendo es alineado al propósito de Dios, a la voluntad de Dios. Tengamos presente que Dios está con nosotros, que Dios no nos abandona, que Dios, el que nos llama, no nos abandona. Billy Graham decía algo que a mí me fortalece mucho en el ministerio, Juan José. Y él decía, Dios no te va a enviar a ninguna parte donde su gracia no te pueda sostener. Dios no te va a encomendar una tarea donde su gracia no sea suficiente para sostenerte. Y con sostenernos no solamente hablamos económicamente, Juan José, sostenernos espiritualmente, sostenernos emocionalmente, sostenernos físicamente. Esto, Juan José, la presencia de Dios, la voluntad de Dios, es lo que tenemos que procurar, no tanto la impresión, lo grande que parezca, lo impresionante que parezca, lo imponente que parezca mi evento, mi servicio. Aunque nadie vea mi servicio, aunque nadie vea lo que estoy haciendo para Dios, yo tengo que estar convencido que estoy caminando en su voluntad. Y si yo estoy caminando en su voluntad, aunque sea un ladrillo, aunque sea un puño de barro, aunque sea una piedra al día, yo sé que Dios está obrando en esos pequeños comienzos, Juan José. Sí, Valerio, y realmente tenemos que abrazar esta promesa tal como se les fue dado a Zorobabel y a Josué en cuanto a Ageo cuando los dijo, esfuércense. Yo creo que, Valerio, esta es la promesa para nosotros, que nos esforcemos. Y lo que mencionabas, Valerio, en cuanto al templo y en cuanto al ministerio, es un punto muy importante, Valerio. Sé que en cuanto a la tradición judía, en el pueblo, Valerio, de ellos, en ese entonces la iglesia, el templo era muy importante. Cuando Salomón llegó a construir el primer templo, la presencia de Dios allí estaba en ese lugar, Valerio. Y cuando fue destruido ese templo, el pueblo realmente se puso triste porque sabían que la presencia de Dios ya no habitaba en ese lugar. Y cuando fue reconstruida un segundo templo, en que lo llegamos a leer en el libro de Ageo, realmente, Valerio, en vez de quizás tener gozo, tener esta alegría en decir, tenemos un templo en donde adorar a Dios, que se empezaron a fijar más realmente quizás en lo material. Yo creo que hoy en día eso es lo que también nosotros olvidamos, Valerio, lo que mencionabas, si llegamos a hacer en cuanto a servir, lo primero que llegamos a pensar es, ¿cuántas personas me vieron? ¿Será que vieron que yo hice tal actividad? Quizás en vez de decir, wow, espero que esta actividad haya sido para la honra y gloria de Dios. Yo creo que son palabras, son cosas que muchas veces olvidamos, Valerio, tal como el pueblo olvidó esta promesa, que realmente lo que tenían que buscar era la presencia de Dios. Y cuando ya vamos en los últimos versículos de esta primera parte, Valerio, cuando Dios les hace esta promesa, y esta es la promesa para nosotros,
Dios prometió su presencia, pero también hoy en día Dios nos promete su presencia, Valerio, pero también nos promete que algún día estaremos en presencia de Él, Valerio, estaremos presentes delante de Él. Y ya en el versículo 9 nos dice de esta manera: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Cuando ya no estemos aquí, Valerio, también nosotros tenemos esta promesa que nuestra gloria será mayor aún que aquí, Valerio. Y es algo que muchas veces hoy en día se nos olvida. Quizás hoy en día, Valerio, quizás ya muchas veces lo hemos dicho también, y a veces lo platicamos, que muchas veces lo que buscamos es la aprobación humana, y el pueblo era lo que buscaba quizás delante de otras naciones que por fin nuevamente, después de un tiempo, ya tenían otro templo, pero no se sentían satisfechos. Y Dios les dice esto: es que no se trata de esto realmente, no se trata del templo, sino que de un futuro. Yo creo que, Valerio, está esta promesa para nosotros también, que algo mucho mayor nos espera algún día, pero tenemos que perseverar también, Valerio. La perseverancia es algo que tiene que caracterizar a los hijos de Dios. Hay algunos que estaban entre nosotros, decía Juan, pero se fueron, no permanecieron y nunca fueron de nosotros. Esto es distintivo de los hijos de Dios. Y algo también que nos deja como lección el libro de Ageo es de que algo común, algo normal, algo corriente para el ser humano, ellos estaban reconstruyendo, ellos estaban edificando un templo como lo hacían otros también, que creían en otros dioses, en dioses falsos, que también les construían altares, que también edificaban templos en honor a ellos. Pero la diferencia acá, Juan José, es de que el pueblo de Israel estaba haciendo algo que según ellos era común, pero en el futuro iba a ser la morada de la presencia de Dios, que Dios iba a derramar de su presencia en este lugar. Puede ser nosotros, Juan José, lo que estamos haciendo puede ser común, puede ser muy normal para todos, pero puede ser el pequeño comienzo donde puedes ver la gloria de Dios. Porque sin fe, nos dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios. Y también nos dice, si no estoy mal, el libro de Hebreos, que sin fe nadie podrá ver a Dios. Y lo impresionante de esto, Juan José, es la fe, el ver a Dios, el ver. Nadie verá a Dios. Esto dice la palabra de Dios. Esta frase, nadie ver a Dios, es algo que nosotros actualmente sería sin esa fe no puedes ver la mano de Dios. No se refiere, Juan José, a la salvación, que nosotros tenemos que hacer algo para ir a ver a Dios, no, sino que se refiere, Juan José, al ver la mano de Dios actuar en nuestra vida aquí y ahora, ver la gloria de Dios, Dios interviniendo en tu situación, Dios interviniendo en tu situación emocional, en tu situación económica, en tu situación laboral, Dios metiéndose en tu asunto. Y esto es algo, José, donde nosotros podemos ver la gloria de Dios. ¿Cómo podemos experimentar esto? Juan José, valorando los pequeños comienzos y siempre procurando hacer la voluntad de Dios, caminar en la voluntad de Dios. Y así es la promesa de Dios en este libro de Ageo, un libro que nos deja muchas enseñanzas para nuestra vida diaria, Juan José. Sí, exacto, Valerio. En cuanto a este libro, o este capítulo, mejor dicho, realmente encontramos mucho, Valerio. Hay mucho de qué aprender en cuanto a todo esto. En cuanto a la promesa, que lo encontramos en los primeros versículos, Valerio. Pero también hay otra parte en cuanto a este capítulo. Nos sigue hablando de otra cosa en cuanto a promesas, pero también en este libro
podemos ver o encontrar también, Valerio, en cuanto a la desobediencia del pueblo también. Y realmente después de que se les haya dado esta promesa, pero también el pueblo, Valerio, había olvidado algo en cuanto a mantenerse puros delante de Dios, Valerio. Yo creo que así como Dios mandó a Ageo delante de Zorobabel, también este libro es para nosotros también, que hoy en día, Valerio, así como el tiempo que se les tomó en cuanto a construir el templo, algunos llegan a decir que les tomó 5 años en algunos comentarios, pero en este tiempo quizás hubieron personas, Valerio, que realmente no tomaron en serio este papel, tal como lo mencionabas, no lo vieron con fe. Se los olvidó que realmente que esto era un pequeño comienzo, Valerio, tal como lo mencionabas, pero muchos de ellos realmente no mantenieron una fe genuina delante de Dios en cuanto a hacer o honrar a Dios, el nombre de Dios primeramente. Creo que hoy en día, Valerio, también muchas veces eso es lo que nosotros caemos también, Valerio, en tener un ministerio en la iglesia y realmente no poder honrar el nombre de Dios en nuestro ministerio, porque también no nos mantenemos puros, Valerio. Sí, y es lo que mencionas, la purificación, el ser puros. Quiero corregir lo que dije. Hebreos 12:14, ¿no? Seguid la paz con todos y la santidad. No es fe, es santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Esto como que deja en duda, entonces tengo que hacer algo para ir a ver a Dios. No, es que la fe nos da la posición de santos, nos da la posición de pasar de tinieblas a luz, nos da la posición de ser enemigos de Dios, a darnos, dice el libro de Juan capítulo 1, a los que creyeron en su nombre se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ya tenemos esa posición, pero Hebreos nos dice, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, ¿es creer o es santidad? Es creer, te da la posición. Efesios 1:18 también nos dice que la salvación es por gracia, pero acá está hablando de ver a Dios en la vida cotidiana. Si yo vivo en santidad, si yo vivo una vida pura, íntegra delante de Dios, puedo ver la mano de Dios, como lo mencionaba anteriormente, en mi vida, en mi familia, en mi negocio, en mis relaciones. Puedo ver a Dios intervenir en mi situación. Seguid la paz con todos. Seguid la paz con todos y la santidad. Seguir. Esto no significa, vivir en santidad no significa que ya nunca vas a pecar. No, vamos a pecar, vamos a fallar, vamos a caer, vamos a tropezar. Pero el justo cae 7 veces y Jehová lo levanta. Nos levantamos. Y entre más nos acercamos a la voluntad de Dios, a la santidad de Dios, porque Él es santo, Él, cuando mira a sus justos en aflicción, no se angustien, no se preocupen, yo he vencido al mundo. Él interviene por nosotros. Y es lo que estaba actuando en el libro de Ageo. Es lo que miramos en el libro de Ageo. Las personas estaban viviendo en su voluntad, con cierto desánimo, con cierta duda, pero viene la promesa de Dios, que su presencia está con ellos. Y también esa misma promesa nos deja nuestro Señor Jesucristo cuando Él regresa al cielo con José. Les dice a sus discípulos, vayan por todo el mundo, prediquen, bauticen en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, hagan discípulos y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa. También tenemos una tarea, pero hay una promesa muy especial. Él está con nosotros, con José. Eso es lo que tenemos que tener presente hoy. Su Espíritu Santo está con nosotros, está en nosotros, y eso es suficiente. Es una promesa para nosotros hoy en día. En el pueblo de Israel, el tiempo de Ageo, la presencia moraba en el templo, pero hoy en día la gloria postrera es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Sí, exacto, realmente, y cuando hablamos de la santidad, Valerio, realmente muchas veces
lo vemos algo muy imposible, Valerio. Y el pueblo quizás también experimentaba por esto en cuanto a la santidad, pero si llegamos a leer la otra parte de esta palabra, Valerio, realmente santidad, la santidad que Dios nos pide es ser apartado, Valerio, ser apartado, realmente ser exclusivo. Es como el celular que cargamos en el día a día, Valerio, es nuestro celular, realmente no lo lleva la otra persona, nadie más que nosotros. Y ser santos o la santidad que Dios nos pide es realmente que nos apartemos. Y el pueblo realmente no entendía esto, Valerio, porque realmente, como lo mencionabas, vivían en su voluntad, vivían en su propio quizás manera de vivir y no vivían en la santidad y no vivían en esta promesa que tenemos que ser apartados de algo, en este sentido ser apartados, ser propios de Dios. Pero muchas veces, Valerio, hoy en día también no queremos realmente vivir en santidad, Valerio. Yo creo que preferimos muchas veces vivir en mi propia voluntad, quizás que, no lo sé. Un ejemplo, Valerio, lo que ya habíamos dicho en el episodio anterior, cosas que realmente nos llegan a alejar de Dios, que muchas veces no nos damos cuenta, pero realmente poco a poco llega a ser efecto. Yo creo que, Valerio, un buen ejemplo en cuanto a todo esto, quizás lo podrían experimentar las personas que viven una vida muy saludable, Valerio, o las personas que van al gimnasio. Realmente quizás una bebida, una gaseosa, quizás para nosotros llegamos a decir no nos hace nada, pero ellos sí llegan a sentir el efecto porque realmente están apartados. Y muchas veces eso que nosotros no llegamos a entender, Valerio, que una pequeña cosa mala, digamos decir, no me va a hacer daño, pero olvidamos esto, que nosotros ya estamos apartados para Dios. Sí, Juan José, en esta ocasión el tiempo se acorta y les damos gracias a todos ustedes por estar en sintonía de Platiquemos. Para nosotros es un honor que ustedes estén sintonizando este episodio. Si no han visto los episodios anteriores, los invitamos a que nos visiten en cualquier red social como Platiquemos GTV. Ustedes van a encontrar contenido que nutre nuestra fe y así también vamos a seguir hablando de más libros que son muy poderosos, que tienen mensajes muy puntuales para nuestras vidas, que Dios usó en su tiempo y también usa actualmente. Así que los invitamos para la próxima a seguir en sintonía de Platiquemos y en esta serie Libros Olvidados de la Biblia.